Gente, ¿cómo estamos? Hoy quiero compartir una experiencia que me marcó mucho, me forjó mucho y hace poco pensando en esa experiencia, en esa anécdota que les quiero contar, me di cuenta que fue un antes y un después que marcó un gran resultado en mi vida, eh, que hoy en día también se puede ver un poco a nivel material, lo cual hoy lo veo y lo veo como algo muy positivo, pero en su momento no fue tan positivo, entonces creo que le puedo aportar valor a cualquier persona que esté emprendiendo. Literalmente cualquier persona que esté emprendiendo, creo que esta reflexión le puede aportar valor. Yo en su momento, vamos por partes, me estoy dando un café. En su momento, cuando quemé las naves que me fui de mi casa, claro, ya como el título lo pudiste ver un poco, así que te doy el contexto, pero lo que me sucedió fue que un cliente, recuerdo, del cual yo estaba muy emocionado por dar resultados, por lo que pasó, de cierta forma me hizo ponerme muy triste, mucha frustración, mucho estrés, mucho enojo, mucha bronca y terminé convirtiendo esa ira en un gran resultado, que es lo que te quiero transmitir. Pero para que tengas contexto, te doy ese contexto para que tenga sentido. Cuando yo quemé las naves, que me fui de mi casa, siempre por el propósito que siempre comparto, siempre con la mentalidad, con la visión de convertirme en ese hombre que mi familia nunca tuvo, convertirme en ese hombre que no tuve cuando fui chico, que no tuve padre, o sea, tuve un papá, pero no estuvo presente, eso creo que puede ser hasta incluso peor, pero lo agradezco 100% porque eso construye la persona que soy hoy en día, pero siempre tuve ese propósito, siempre tuve, tengo y estoy en ese camino, que es lo que estoy mostrando en este canal de YouTube. No solamente mi marca personal, mis clientes, servicios, marketing, los resultados y casos de éxito, no solamente todo eso que muestro de estrategias de contenido en Instagram, de cómo vender infoproductos, de tal, de escalar a 10.000, a 25.000 al mes, o sea, todo ese tipo de cosas son términos más técnicos, pero también documento un poco mi proceso en mi canal de YouTube, que ese es el objetivo. El proceso, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el resultado final? Convertirme en el hombre que las mujeres de mi familia siempre necesitaron y nunca tuvieron. Ese fue el propósito inicial, que cada vez lo tengo más claro, cada vez lo tengo más detallado y cada vez voy más en esa dirección. Desde el contexto en el cual nací, bueno, mi hermana literalmente, o sea, ¿por qué ese hombre también para que tengas el contexto? Y es que mi hermana quedó embarazada a los 14 años, a los 15 fue mamá y le tengo un respeto tan grande de los huevos que tuvo para hacerse cargo, para ser la madre que es hoy en día. Admiración, respeto y mucho amor hacia mi hermana, hacia mi mamá, literalmente que nos crió solos. Y bueno, tampoco quiero entrar todo ese contexto, pero bueno, yo crecí en ese entorno donde siempre económicamente no nos faltó mucho, o sea, económicamente nunca sobró, por así decirle, siempre estuvimos muy bien, pero no era una gran situación económica. Ver a mi mamá con deudas y demás, bueno, todo ese como proceso de joven me dio como ese hambre interna de querer comer el mundo prácticamente. ¿Y a qué voy con todo esto? Que yo en su momento, en 2024, ya llevaba tiempo emprendiendo en la parte de edición de videos y demás, fue que gané mis primeros $3.000 creo que al mes, escalé a esos 3.000, 4.000, quemé las naves por completo, me fui a Buenos Aires, Argentina, solo, invertí $1.500 en un mentor y bueno, ahí empecé como ya mi servicio era 100% creación de contenido, ya no editaba videos, sino que ofrecía creación de contenido para otros expertos. Recuerdo que en ese proceso, intentando adquirir clientes, escalando y demás, logré cerrar un cliente por $3.000, que me pagó $1.000 en el momento. Y yo estaba muy emocionado, me acuerdo. Estaba muy emocionado porque mi objetivo más que ganar, o sea, más que cerrar clientes era tener casos de éxito. Hoy en día vos puedes ver, y tengo a Daniel, tengo a Sergio, tengo a Antonio, a José, o sea, hay un montón de resultados, pero yo mismo, mi propio resultado, pero en ese momento no lo tenía. Entonces yo lo que más quería era un caso de éxito, lo que más quería era cambiar la vida de alguien. Esta persona ganaba más de $50.000 al mes, era un tipo ganaba bien. Y me acuerdo que, claro, le hice el onboarding, o sea, el onboarding básicamente es la primera llamada del servicio, que yo ya como había invertido en mentores que tenían mucha experiencia en el ámbito digital, en servicios e infoproductos, claramente tenía una buena estructura de cómo entregar el servicio. Y yo seguí el paso a paso, literalmente. Me pagó la persona, generamos una llamada onboarding, fuimos a la llamada,
Me acuerdo que yo lo que ofrecía era un servicio de creación de contenido para escalar su marca personal, para adquirir clientes. Era una persona que realmente su contenido estaba en cero, estaba muerto, no sabía hablar a la cámara, no le gustaba y demás. Y yo tenía que ayudarlo con, bueno, típico, crearle todo el contenido. Yo en ese proceso ya estaba creando más de no sé cuántos meses, llevaba creando contenido para Santi Emprende, un negocio que genera más de 6 cifras mensuales. Entonces ya tenía esa experiencia, ya tenía ese tiempo, ya venía de editar videos, ya venía de crear contenido para otros expertos, pero nunca había cerrado un cliente de 3.000, o sea, sí había cerrado clientes de $2.000, como Santi, por ejemplo, pero bueno, este era otra venta de 3.000 y era un otro caso de éxito, entonces estaba muy contento, muy emocionado. Nada, me acuerdo que me va el cliente, empiezo a hacer todo el documento de entrevista, agendo la primera llamada, empiezo a investigar todo su nicho, todos sus referentes, bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con mi servicio. Y nada, me acuerdo, no sé si en la primera llamada de onboarding me dejó plantado, con el momento que tuvimos la llamada de onboarding, o sea, no, me dejó plantado y me la postergó para otro día, cuando nos reunimos. eh, de cierta forma, bueno, todo bien, tipo, casi 2 horas de llamada o algo así, me acuerdo que perdimos bastante tiempo, pero fue como un poco un proceso medio feo. ¿Por qué? Porque la persona literalmente no me hacía caso, no es que no me hacía caso, sino que no me valoraba. O sea, era como que me veía más como un empleado que alguien que lo estaba ayudando. Ese es el gran punto de diferencia. O sea, me trataba como un empleado. Era como si de la nada yo estaba emprendiendo y ahora tenía un jefe, que era un cliente. eh, Cuando si vos estás invirtiendo en mí es porque estás confiando en mi conocimiento y mi experiencia para darte un servicio, que en este caso es la creación de contenido. Pero cuestionaba todo, me decía que cambié esto, que no le gustaba, que estaba mal, que me enseñaba a hacerlo. Y bueno, todo eso obviamente lo tuve que aguantar, todo perfecto. Creo que en el momento que hicimos la entrevista, tipo, claro, eso me postergó la segunda llamada como una semana. X, y tampoco quiero serlo muy aburrido, pero en pocas palabras, me postergaba las llamadas. Cuando nos conectábamos a la llamada me dejaba esperando media hora, una hora. Me acuerdo que hubo un día en el cual estuve 15 minutos esperando una llamada que teníamos ya agendada y le mandé un mensaje por WhatsApp, che, pero ¿qué onda? ¿No estás? Y no sé si enojado o algo así me dijo como que él me había pagado por una hora de mi tiempo semanal, que era lo que yo le había prometido, que una hora de mi tiempo semanal, digamos, para reunirnos todas las semanas y ver el contenido, y que yo no podía irme en la llamada. Claro, él entró a la llamada 15 minutos tarde al link y me estaba molestando, me estaba diciendo, che, Julián, ¿por qué no estás en la llamada? Si yo te pagué y tenés que estar una hora acá. Por más que yo entre tarde a la llamada, algo así, exactamente esto me dijo, por más que yo entre tarde, yo te compré una hora de tu tiempo, vos tenés que estar una hora. Lo cual, lógicamente es así, está bien, pero hay una ética, unos valores por detrás que no comparto, por lo menos. O sea, él lo que quería es que yo esté, tipo, que si él podía meterse media hora tarde, 15 minutos antes, 15 minutos después, lo que sea, él había pagado una hora de mi tiempo y yo tenía que estar una hora en una llamada. Por más que no esté hablando con nadie, que por más que no esté haciendo nada, yo tenía que estar esa hora en la llamada cumpliendo. Lo cual éticamente es verdad, o sea, lo cual lógicamente es verdad, lo cual lo hice, literalmente me quedé, tipo, volví a la llamada y me quedé, porque me acuerdo que él estaba dentro de la llamada, pero no había prendido la cámara, no había prendido el micrófono, era como que me estaba haciendo, no sé si era algo a propósito o qué, pero bueno, eso me empezó a generar como estrés, agobio, como decir, ok, pero qué mierda, tipo, o sea, nuevamente, lógicamente tenía razón, yo cumplí con eso porque, ok, tipo, está bien, tiene razón, pero esa experiencia me hizo darme cuenta, ok, yo no quiero trabajar con este tipo de persona, con esta ética, con estos valores, ok, eso fue como el primer chip, por así decirle. Eh, Luego eso se repitió por segunda vez. Me acuerdo después, en la versión del contenido habían pasado como 3 semanas, o sea, yo le había dado unos entregables que él tenía que completar de su marca personal, no lo había hecho. Pasaron 3 semanas, 2 semanas aproximadamente, tenemos una llamada agendada. Bueno, tampoco quiero ser muy extenso, pero en pocas palabras, este segundo encuentro, este segundo como hito, por así decirlo, en la historia que me afectó, fue que, claro, le di un entregable que debía dedicarle algo de tiempo, aunque sea una hora en la semana, y se lo había dado a un empleado que él tenía para que lo rellene por él y me lo había entregado. Da igual, la cosa es que sentí esa forma como que la otra persona no valoraba mi tiempo, no valoraba mi esfuerzo, no valoraba todo lo que le compartía. Me acuerdo que esa segunda llamada me hizo perder tiempo de vuelta, como a los 15 minutos se puso a hablar, tipo ahí como que ahí entró la llamada, como por segunda vez.
Eh, y enojado porque el primer video que publicamos en Instagram no había superado, no estaba teniendo más visitas. Tipo, subimos un video a Instagram y estaba enojado porque el video que habíamos publicado no tenía más visitas y encima, atrás de todo esto, había contratado a otra persona para que le haga también contenido, sin decirme nada a mí, lo cual no tiene sentido. Había contratado a otra persona para que publique, tipo, para que le cree contenido y vino a la llamada a decirme, mira Julián, esta persona me creó un contenido en este tiempo que llevamos, que en este proceso él se había ido de viaje, se había ido a otro país, literalmente, él me estaba postergando las grabaciones del contenido. Mira, Julián, esta otra persona me publicó un video y tiene más visitas que el tuyo. Este tiene 900 y el tuyo tiene 700. ¿Qué está pasando? Algo así me dijo, me acuerdo. Y ahí fue como, bueno, pará, o sea, no da más, esto no da más. Eh, y claro, ahí como que dije, ok, tipo, está bien, espera que se publique más contenido, o sea, no te puedo no hay cosas que no controlo, es un proceso, ok, hay que testear, hay que subir, hay que publicar, hay que validar, hay que cambiar, mejorar, etcétera. Pero bueno, en todo este proceso me di cuenta que claramente era un tipo de persona un tipo de persona con el cual no quería trabajar. Y me acuerdo que ya fue creo que la tercera vez, como la próxima llamada esa, que nos reunimos. eh, Y claro, me hizo sentir, tipo, me acuerdo que me estaba, bueno, nuevamente, hablando como si fuera un empleado de él, porque, claro, el problema partía de que yo me estaba conectando a una llamada en blanco porque no hablaba con nadie, estaba perdiendo mi tiempo, y yo sentía que no estaba valorando mi tiempo, y ya era la tercera vez, y es como que le dije, che, mirá, tipo, no tiene sentido, tipo, vos pagaste por mi tiempo, está bien, pero no tiene sentido que me hagas perderlo así. Como que lo confronté, por así decirlo, le dije la realidad. Bueno, nuevamente el sermón este de que él le había pagado por mi tiempo, que él podía hacer lo que quería, tal. Y, y se puso, me acuerdo, a empezar como a tirarme como culpas, por así decirle, de que habían pasado 2 semanas y no tenía 5 videos publicados. Como que todo el contexto de que todo el contexto de que él se había ido de viaje y demás, tipo, todo ese tipo de complicaciones, como que las estaba intentando meter a mi culpa para intentar como echarme toda la culpa a mí. eh, y no sé, hermano, no sé si dejar de trabajar o qué, pero X, o sea, fue como que me dijo, bueno, mira, Julián, estas personas lograron más visitas que tu primer video publicado y, y no estás cumpliendo con el servicio o algo de ese estilo, fue que me dijo. Y nada, tipo ahí platicando, charlando, realmente ya la conclusión de 1 hora más o menos en la llamada, que le dije, bueno, mira, esto no da para más, yo realmente no voy a trabajar con este tipo de personas, te di el servicio por un mes, el servicio de 90 días, había pasado más de un mes, te di todo mi tiempo, estuve en las llamadas, te di los entregables, te pedí que hagas cosas que tenías que hacer, no las hiciste, cuando tuviste que grabarme, postergaste las grabaciones, no sé qué más querés, tipo, yo mi tiempo lo di, tipo, no puedo seguir con esto, no quiero seguir con esto. Y ahí me acuerdo que fue como que me dijo que eso fue lo que me dolió, de que como que tenía que aprender a servir, como que tenía que aprender a servir, creo que algo así fue. Nuevamente como si yo fuera su empleado. Pero me acuerdo que el contexto de todo este video lo que te quiero transmitir es que yo me acuerdo que después de esa llamada, tipo que corté, que le dije, bueno, chau, en nombre de la persona, nos vemos, que tengas suerte, éxitos en la vida, nos vemos. Corté la llamada y me acuerdo que que me senté así y me dije a mí mismo, me acuerdo que me dije a mí mismo, medio que casi llorando, que no iba a permitir que eso vuelva a pasar, que no lo iba a permitir y que el próximo cliente que me toque le iba a romper, literalmente, pero literalmente, tipo, fue como que me agarró como ese impacto. ¿Y qué pasa? Coincidencia del mundo, no sé, las coincidencias no existen, pero al otro mes, no mentira, a las 2 semanas, 3 semanas creo, cierro otro cliente
que, bueno, después del proceso, pero que fue Antonio, el cual logramos escalar a más de $25.000 al mes. Un cliente que sí hacía lo que le compartía que hiciera, que sí, que todo lo contrario, ¿me entendés? Todo lo contrario. Que un cliente con el que seguimos el paso a paso que tenemos que seguir, no solamente creció en redes sociales, no solamente escalamos de 4.500 a 25.000 al mes, sino que la experiencia en ese proceso fue hermosa. Me llevé un gran caso de éxito, me llevé un dinero, me llevé todo lo positivo, por así decirle. ¿Pero por qué? Porque yo, no sé, ya venía con el estrés, la bronca, el decir, ok, me tengo que comer el mundo, o sea, como venía con ese agobio guardado que lo terminé explotando en este otro cliente. Y lo que te quiero transmitir es que toda adversidad, todo problema que vivas es 100% parte del camino, parte de lo que tienes que vivir. Si estás viviendo algo difícil, es muy positivo, porque eso está en tu camino por algo. Capaz que ahora mismo no lo entendés, ahora mismo capaz no lo entendés, pero además adelante cuando mires para atrás sí lo vas a entender. Yo ahora visualizo y veo todos los problemas que he tenido, vi el hecho de no tener un papá, o sea, yo cuando era chico y quería tener un papá y veía como mis amigos tenían un papá y yo no tenía un papá, o cuando veía que incluso la figura, tipo, quién es mi papá, ahí el paterno, era más un papá para mi sobrina que para mí literalmente no me daba bola, y yo lo veía eso con mi carne, tipo, con mis ojos, ese dolor, todo eso que yo en un momento lo sufría, hoy en día lo miro para atrás y digo, es una bendición. Literalmente estoy agradecido de todo ese problema, todo ese sufrimiento, todas esas adversidades que viví. Y lo que te quiero transmitir es que si vos estás afrontando eso, que sepas que atrás, al final del camino hay una luz, 100%. Que todo pasa por algo, nada es casualidad, y que si yo no hubiera vivido eso, si yo no hubiera escalado a Antonio, si yo no hubiera escalado a Daniel, si no hubiera escalado a distintos clientes, si yo no hubiera escalado mi negocio, si yo no hubiera X gracias a todo lo que ha sucedido en todos estos años, hoy en día no estaría acá, no estaría viviendo solo, no me hubiera independizado con 19 años en uno de los barrios más caros de Argentina y haciendo contenido que me gusta, disfrutando de mi negocio y bueno, y demás. O sea, no quiero tampoco entrar en detalles con cosas que van externas a la idea del video, pero ese es el mensaje, que entiendas que, o sea, no que entiendas, sino que sepas que pase lo que estés pasando, es necesario que lo pases, porque un hombre se crea en sufrimiento. No hay ni un solo hombre exitoso en esta puta vida que no haya sufrido en el camino. Ni uno solo. Porque en el sufrimiento está el camino al éxito. No hay más que eso. El que no sufre no se conoce a sí mismo. Y no puedes transmitirle nada a otra persona. Porque los negocios son personas, o sea, los negocios son relaciones, los negocios son relaciones, no hay más que eso. Si vos sufriste, si vos te hiciste responsable de tu vida, si vos conocés realmente quién sos, podés tener una relación con alguien más. Si vos no te conocés a vos mismo, si vos no te amás a vos mismo, no puedes amar a alguien más. Todo parte de lo mismo. Y el punto inicial es el sufrimiento, literalmente. Entonces ese es el mensaje, que sepas que todo pasa por algo y que lo único que va a hacer que tengas el resultado que quieres tener es que no dejes de intentarlo, no dejes de hacerlo. Y let's go, gente. Nos vemos.